Video introduction. This message is directly from God, using my voice, as I received it during prayer. This is the Lord's message, which I have recorded on my tape recorder. There are over 2,000 recorded messages from God since 1990. All of the Lord's words can be read at www.prophecy.org. Most people will not believe it, but that is the whole truth and nothing but the truth, as God is my witness. Some of the tape recordings were edited to remove interfering background noises, such as random coughs, etc. But all the words are original. Yours in Christ, Raymond Aguilera. Cargo todo que estaba mal. La señora que está enferma, cargo todo lo que estaba mal. La fecha ya llegó, que va a hacer algo contigo. Ya llegó la fecha. Cuando te hable, no te enojes, porque te va a hablar con las lágrimas del corazón. Todo lo que te dije va a pasar. Este es tu Dios, con el Hijo y el Espíritu Santo, tu papá. La flema del corazón ya no puede parar. Ya llegó la fecha de la flema, porque quebraste tú y tu amigo, el diablo, que la tenía amarrada anoche. Quebraste el diablo. Ahora ella tiene que hacer lo que yo le digo. Tiene que hacer lo que yo le digo, porque tú y tu amigo quebraron el diablo, que la tenían amarrada por el pescuezo, por el corazón, por la mente, porque el diablo la tenía amarrada muy dura, la tenían muy dura las manos de ellos. Pero tú y tu amigo quebraron las manos del diablo anoche a las 12:30, cuando comenzaron a rezar. A las 12:30 en la mañana. ¿Te acuerdas que te dije que se voy a caer a las 12:30 en la mañana? Ya sé que te asustaste, pero lo que yo digo es la verdad, y todo va a pasar como te dije. Hasta tu amigo se asustó, porque sintió la fuerza del Espíritu Santo, y nadie en el mundo, en el cielo, puede parar la fuerza del Espíritu Santo. Tengas experiencia, porque lo que te dije de la señora que está enferma y de la señora con el cabello de oro va a pasar. Cada letra, cada palabra que te dije va a pasar. Y gracias por la mente, por el espíritu y por la mente que tienes que pasar mi palabra. Apenas estamos
Ya sé que te asustaste anoche con la fuerza del Espíritu Santo, pero acuérdate que te dije antes qué pasó. Ya sé que te dio gusto, porque la fuerza es la fuerza del Espíritu Santo y nadie puede cambiar o parar la fuerza del Espíritu Santo. Ya vide el gusto que te dio, ya vide el gusto en tu cara, en tu corazón, en tus manos, en tu cuerpo, y el ruido que salió de tu boca te asustó. ¿Recuerdas que te dije antes que lo que salía de tus labios fui a ser diferente, pero fui a ser con la fuerza del Espíritu Santo? Estás haciendo un trabajo muy bueno, mi hijito. Te estoy cuidando. Acuérdate, por mis labios te estoy diciendo la verdad. Y alístate y manda a los profesorios a donde te dije. Y la